Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Muchas personas me han preguntado cuál es mi opinión con respecto al vacunarse contra el COVID-19. Sé que es un tema que causa mucha inquietud y muchas personas me dicen, ay, es que no sé qué decisión tomar, es que no sé qué hacer, ¿usted qué dice? ¿Me vacuno o no me vacuno? Es un tema que causa inquietud, en muchos temor. Y bueno, realmente quiero hacer este video porque me di cuenta que hay muchas cosas que podemos notar en la palabra, muchos principios bíblicos que nos pueden servir para tomar una decisión. Así es que en este video no vas a encontrar mi opinión personal con respecto al vacunarse o no, pero sí vamos a encontrar un fundamento bíblico para tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Entonces, no siendo más, vamos a orar y que el Señor sea guiándonos en este día. Padre, a ti damos gracias, Señor, por la bendición de este tiempo que nos das de meditar en tu palabra, de poder ser guiados, conducidos por ti, Señor, a través de ella. Pedimos tu guía, tu dirección en este tiempo y oramos en Cristo Jesús. Amén. Hoy tengo 4 principios bíblicos los cuales tener en cuenta a la hora de tomar una decisión con respecto a vacunarse o no. El primer principio que quiero que veamos es: no debemos ser gobernados por el temor. Un creyente no debe decir, ay, yo tomo la decisión porque es que qué miedo que me dé el virus a mí. Nosotros, como hijos de Dios, y hemos depositado nuestra confianza en Cristo, el temor no debe gobernar en nuestras vidas y debemos tener una perspectiva bíblica de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Esa perspectiva nos la brinda el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 1, versículos 23 y 24. Filipenses capítulo 1, versículos 21 hasta el 23, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miremos el 22, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, el apóstol Pablo presenta una perspectiva de qué es la vida y qué es la muerte, entendiendo que para él la muerte es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir resulta en beneficio de la obra. Y el morir es ganancia. El morir es muchísimo mejor. Entonces nosotros no debemos ser gobernados por la muerte, por decir, ay no, es que ahora es que si yo no me vacuno voy a morir. No, no debe ser el causante de que tomemos una decisión en pro de vacunarnos. No debe ser la motivación, sino como creyentes tener esa perspectiva bíblica de lo que dice la palabra y adoptarla. Entonces, si estás vivo, ¿qué es la perspectiva que debemos tener? Vivir es Cristo. Vivo para Cristo. Y vivo también para servirle a Él, porque el apóstol Pablo dice, vivo para la obra, vivo para este reino, vivo pensando en las cosas de Dios. Entonces, a mi perspectiva cuando yo estoy vivo. Y si el Señor hace bien no tiene que muera, sé que es muchísimo mejor. Sé que es lo mejor que me pueda pasar. Tampoco un creyente debe vacunarse porque es que qué temor todo lo que circula en las redes sociales, en las noticias. Usted no ha visto los videos, es que dicen que hay una conspiración y dicen que es que no, van a acabar con la población mundial. Es que dicen que si tú te vacunas entonces van a quedar estéril. Es que si tú te vacunas van a meterte un chip. Es que si tú te vacunas esa es la marca de la bestia. Pues no, hermanos, tranquilos. Marca de la bestia es algo que nos habla la palabra, pero no estamos viviendo esos tiempos, porque no ha surgido el hombre de pecado, el anticristo, no ha pasado todo eso. Entonces debemos estar tranquilos, debemos estar confiando en el Señor y que nuestra mirada esté puesta en Dios. Entonces no debemos vacunarnos por temor a todas esas noticias que vemos, no debemos vacunarnos por temor a todas esas cosas que vemos. El temor no debe ser una constante en el creyente. Miremos lo que el Salmo 118, versículos 8 y 9 nos dicen. Salmo 118, versículos 8 y 9. Salmo 118, versículos 8 y 9. Dice así la palabra. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Entonces yo les pregunto, yo me hago el cuestionamiento, si estamos con temor a todas estas cosas que vemos en las redes sociales, estamos con temor a las noticias, a los videos virales, a las cosas de conspiraciones, ¿en dónde está nuestra confianza? Mejor es confiar en Jehová, dice la palabra, que nuestra mirada, nuestra confianza esté en lo que Dios nos diga en su palabra, no lo que escuchemos por ahí. No vamos a ser presas del temor
a las conspiraciones, a que va a quedar estéril. ¿Acaso no creemos en un Dios todopoderoso que abre y cierra los vientres de las mujeres? ¿Acaso no creemos en un Dios todopoderoso que nos puede librar de la muerte? ¿Acaso no creemos en un Dios todopoderoso que si la gente conspira y quiere acabar con nosotros, Dios no es más poderoso que una vacuna? ¿Qué creemos nosotros? Yo no sé ni de la veracidad de todos esos videos, ni la veracidad de toda esa información que circula en las redes sociales. Y no puedo estoy aquí para desmentir, no ese es el propósito, pero para creyentes, lo que sí debemos tener en cuenta es que nuestra mirada, nuestra confianza debe estar puesta en Dios y en su palabra, no en las cosas que escuchamos por todos estos medios de comunicación. Entonces, un llamado de atención para que también estemos creyendo y confiando en lo que la palabra nos dice. Segundo principio. La vida y la muerte están en manos de Dios. Entonces, lo que debemos ir es a la palabra Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Mira lo que dice la palabra. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Que entendemos y que conocemos de Dios por la palabra, que nuestra vida, la vida y la muerte está en manos de Dios. La vida y la muerte está descansando en las manos soberanas de un Dios todopoderoso que quiere lo mejor para nosotros, que tiene el control del tiempo, que no es afectado por el tiempo. Así que nosotros, si entendemos esto, podemos naturalmente decir: yo puedo morir por COVID. ¿Un creyente puede morir por COVID? Naturalmente que sí. ¿Un creyente puede morir de una caída? Naturalmente que puede pasar. Cualquier circunstancia, cualquier cosa nos puede llevar a la muerte. Pero es que nuestra esperanza va mucho más allá de la muerte. Nuestra esperanza está en que, si aún enfermamos de COVID, el Señor tiene propósitos grandes en esto, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. De manera que lo que nosotros tenemos aquí es una esperanza que va más allá de nuestras circunstancias, sino que está fundamentada en el carácter de Dios, pero también en su palabra. Entonces, si entendemos que la vida y la muerte están en manos de Dios, que Él es soberano y Él gobierna sobre esto, debemos estar tranquilos, debemos estar quietos y esperar y confiar en Él. Tercer principio. El creyente ya no tiene temor a la muerte. El creyente ya no tiene temor a la muerte. Miremos lo que Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 tiene que decirnos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así la palabra, hablando de Cristo aquí. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, dice, Él también, ese es Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar, prestemos mucha atención a esas palabras, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿qué aprendemos y qué tenemos en cuenta aquí? ¿Qué hizo Cristo? Cristo se hizo como uno de nosotros. Dice que participó de carne y sangre. Se hizo humano. ¿Para qué se hizo humano? Para destruir por medio de la muerte. Él vino a este mundo y murió. Y de esa manera Él destruyó la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que es el mismo diablo. Pero no solo eso, mira el beneficio que ganamos. El versículo 15 nos dice que nos libra. Dice librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos siendo esclavos, prisioneros del temor a la muerte. Pero si no hemos tomado una decisión por Cristo, ¿qué pasa con el temor a la muerte entonces? Hemos sido liberados de ese temor a la muerte. Ya no somos esclavos de ello, ya no somos presos de ello, sino ahora entendemos que vivimos para el Señor, que vivimos para Él. Entonces éramos esclavos, pero el Señor nos ha librado. ¿Ha entendido usted que es libre del temor a la muerte? Para que lo tengamos en cuenta. Cuarto principio dice, mi vida le pertenece a Dios y a Cristo. Miremos lo que Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4 dice. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Colosenses capítulo 3, versículos 3 al 4 dice así. Porque habéis muerto, dice el versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él
en gloria. Nos dice que como creyentes nosotros hemos muerto para esta vida y hemos resucitado, somos unas nuevas criaturas para una nueva vida. Entonces, nosotros como hijos de Dios somos nuevas criaturas. Y el texto también nos dice en versículos anteriores que hemos poner la mira en las cosas de arriba, que hemos estar en un enfoque primordialmente en las cosas del cielo, en las cosas divinas, en lo que ahora ganamos en Cristo, nuestra posición en Cristo. Debemos estar con esa mirada puesta en la palabra, puesta en los beneficios, en las bendiciones espirituales que el Señor nos ha concedido a través de creer en Cristo. Pero también, ¿dónde está nuestra vida? Según el pasaje. Nuestra vida dice que está escondida, está cubierta. ¿En dónde? En Dios, en Cristo. Entonces nosotros debemos decir, ¿qué pasa con nuestra vida? Tranquilos, está en las mejores manos, está resguardada por el Dios Todopoderoso, por el Dios Soberano. Entonces en este mundo somos peregrinos, somos embajadores y estamos yendo hacia nuestra ciudad celestial que ganamos en Cristo. Mientras estemos en esta vida, pues como dice la palabra aquí, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero llegará un momento que cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza. Entonces nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios y le pertenece a Cristo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, que el temor a la muerte no debe gobernar nuestras vidas, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que estoy tranquilo porque debo tener una mirada en la palabra, una mirada en los beneficios y en las bendiciones que Dios me ha dado, pero también decir, yo no estoy confiando ni en las noticias, ni en las redes sociales, ni en todo lo que circula, sino que mi mirada está puesta en Dios. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, que confiar en líderes humanos, que confiar en videos conspiracionistas. Mejor es confiar en el Señor. Y también decir, yo no debo estar siendo gobernado por el temor. Por el temor no debe ser el que me ayude a tomar una decisión y entonces que las circunstancias de temor me van a llevar a empujar a uno de los otros lados. ¿Me vacuno o no? Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas y una comunión con el Señor, en que tú puedes orarle al Señor y preguntarle, Señor, ¿tú quieres que me vacune? Y el Señor va a abrir su palabra, nos va a traer textos a nuestra mente mientras estemos orando, va a usar predicaciones, va a usar mucho de su palabra para llevarnos a una decisión. Entonces, en una comunión con el Señor podamos tener y tomar una decisión. ¿Será que me vacuno o será que no me vacuno? Que el Señor sea guiando y direccionando estas decisiones. Pero de pronto tú has llegado hasta aquí, hasta este video y dices, yo todavía tengo temor a la muerte, yo tengo temor de todas esas cosas que pasan. Pues yo te invito a que tomes una decisión por Cristo. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios envió a su Hijo con un propósito. Y Dios envió a su Hijo con ese propósito de mostrar amor también, pero de librarnos del enemigo más grande, de la necesidad más grande que tiene esta humanidad, que es el pecado, que es la muerte, que es todo lo que ha gestado Satanás. Y entonces nosotros a través de nuestro pecado estamos separados y lejos de Dios. Pero en Cristo, si hemos depositado nuestra confianza en el sacrificio que Él hizo, que Él vino a este mundo, se hizo como uno de nosotros, habitó entre nosotros, pero también vino a entregar su vida. Él murió por causa nuestra. Él murió por nuestros pecados y a través de ese sacrificio Él nos da vida eterna, Él nos da comunión con Dios, pero Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Y el hecho de que Él haya resucitado significa que la muerte no lo capturó, que la muerte no pudo atraparlo, sino que Dios le dio la victoria sobre la muerte y le levantó de entre los muertos. Y gracias a esa victoria es que Él nos da vida. Gracias a esa victoria es que nuestros pecados son perdonados. Entonces tenemos esa esperanza de comunión con Cristo. Tenemos esa esperanza de comunión con Dios, una comunión que la podemos gozar desde ya. Una comunión que permanecerá para siempre, porque cuando muramos, cuando partamos a la eternidad, estaremos siempre con Dios. Entonces, ¿ya has tomado una decisión por Cristo? ¿Ya hemos tomado una decisión por Él? Si no, yo te invito a que creas en Cristo, a que leas tu Biblia, analices lo que es el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 9, y puedas entender esa buena noticia para ti hoy. Oramos que el Señor sea convenciéndote de tu pecado, de justicia y también de juicio.
Y para nuestros hermanos creyentes que podamos tomar decisiones sabias basadas en la palabra y no gobernados por el temor a la muerte, por el temor a las cosas, sino confiando en el Señor. Padre, gracias damos por tu palabra, gracias damos por lo que tú haces, Señor, y oramos, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, que seas tú direccionándonos en todo, Padre, en cada decisión que tomemos, que seamos adoptando principios bíblicos, basándonos en lo que tú nos mencionas en tu palabra, y oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, hasta una próxima oportunidad, que el Señor les bendiga. Chao, chao.